Los caminos de la virtualización en América Latina. ¿Reforma o revolución universitaria? El doctor Claudio Rama, director del Observatorio de la Educación Virtual, Virtual Educa Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Es investigador, consultor y conferencista en temas en educación superior, con experiencia académica y de gestión en organismos y universidades nacionales e internacionales. En 2 ocasiones, el doctor Rama ha recibido el Premio Nacional de Literatura del Uruguay, primer premio en Ciencias Sociales 1999, Premio Único de Educación en el 2008. Es economista con un posgrado en Derecho de Autor, posgrado en Propiedad Industrial, especialista en marketing, especialista en telemática e informática para la educación a distancia, magíster en gerencia de la educación, doctor en ciencias de la educación, doctor en derecho, cuenta con 4 postdoctorados y muchos méritos más. Por ello es que vamos a reiterar nuestro saludo y bienvenida para su exposición, doctor Claudio Rama, de la República Oriental del Uruguay. Muy buenas tardes. Un gran gusto de estar aquí. Agradezco mucho la gentileza, Virtual Educa, la gentileza, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? La gentileza a la Universidad de las Peruanas de esta posibilidad de reflexionar, de discutir en un tan bello país como es Perú y que me ha dado la enorme oportunidad de hacer una cosa que yo hago siempre, que es coleccionar máscaras, además de conocer el país ampliamente. Con Perú he tenido una enorme satisfacción, hasta he hecho exposiciones de máscaras con la Embajada de Perú en Uruguay. De alguna forma es parte de una reconstrucción de una diversidad que tiene la nación y que, bueno, la oportunidad de venir, de conocer los escenarios de la educación a distancia, de reflexionar y también de la comprensión del conocimiento de esta enorme diversidad cultural que ustedes tienen. Nosotros vamos a hacer una reflexión sobre los caminos de la virtualización. El contexto de la reflexión es que el mundo está inserto en un nuevo escenario que es el mundo virtual, es el mundo digital. Y nos va marcando una dinámica de la construcción de una nueva educación, una educación virtual, una educación a distancia, una educación virtual. Esta es la reflexión que queremos plantear, esta es la discusión que queremos incorporar. Y en esta también queremos plantear claramente un escenario que es un mundo digital, una sociedad digital, una sociedad también basada en un esquema claro que es la microelectrónica, la programación informática. Podríamos decir que el mundo contemporáneo se basa en un creciente proceso de transformación de todas las estructuras productivas y sociales a la incorporación de los componentes virtuales y digitales. No hay sector, no hay área en la vida económica, en la vida social, en la vida misma cultural que no está pasando por el proceso de digitalización y de virtualización. Cada sociedad, cada tiempo histórico tiene su etapa, su fase, y esta es una fase en el mundo de la digitalización y la virtualización. Están virtualizándose la industria fotográfica, la industria de televisión. Cualquier sector económico que quieran analizar está en un proceso de transformación. Nuestra forma de comunicación cada vez más de redes sociales. Ya no existe aquello de las cartas. Nuestra forma de sacar fotografías es lo digital. Las máquinas de control numérico superan aquellas cadenas de montajes en las cuales se producían los carros. Y hoy los robots comienzan a ser un escenario en muchos ámbitos del trabajo. Las computadoras son lo que han sustituido a la máquina de escribir. Hay un proceso de digitalización, de virtualización que va atravesando a casi todos los sectores de la sociedad. Podríamos decir que este es el mundo de la microelectrónica, la programación. Es una fase, así como hubieron fases antes de la electricidad
fases antes de la cadena de montaje, fases antes de los molinos de viento y sin duda de los ferrocarriles. Hoy nuestro tiempo histórico, somos hijos de este tiempo histórico, muchos nacimos en un mundo donde lo digital no estaba y somos parte de un tiempo donde se está sustituyendo trabajo, sectores productivos, formas de organización de la vida y del trabajo a través del componente virtual y digital. Este es el tiempo que nos toca vivir y sin lugar a dudas reconfigura también las dinámicas educativas. No solo hoy, cuando uno empieza a pensar la cantidad de personas que tienen acceso a Internet, y estamos hablando de mucho más de la mitad del mundo que está conectado a las redes de Internet. Hoy estamos entonces hablando de en qué medida estos procesos de digital, que es conocimiento incorporado a través de procesos de ceros y unos y transformados en hardware y software. Bueno, cambia el digital, cambia el proceso de enseñanza, cambia los recursos de aprendizaje. Y lo que queremos plantear es que esto no es una reforma, esto es una revolución. Este es un cambio que están sufriendo los procesos educativos y las dinámicas educativas que claramente nos está marcando una discusión. ¿Es una reforma? ¿Es una revolución? Bueno, quisiera también plantear que en este componente de que estamos en una revolución y no una mera reforma, que de alguna forma lo digital cambia el concepto de la educación a distancia. Hasta ahora la educación a distancia era la prehistoria de la educación a distancia. Era una prehistoria en la cual usted tenía un libro, iba a su casa, podía estudiar y después iba a dar un examen. Eso no era educación. La educación requiere interacción. La educación requiere un proceso de debate entre ambos sectores, el que aprende y el que ha creado un conocimiento. Recién cuando existe lo digital es que existe la interacción, la posibilidad de la pregunta educativa. En ese sentido, lo digital lo primero que nos marca es una historia del pasado y una historia del futuro. Y la historia del pasado, esa prehistoria, es una historia de una educación a distancia de baja calidad, sin interacción, y que de alguna forma, por algo, esa educación a distancia era poco aceptada, respetada, y prácticamente la gente que muchas veces estudiaba con esos modelos tampoco tenía los altos beneficios de otros escenarios. Pero más allá de este componente, lo que queremos realmente plantear es que esta nueva dinámica de la educación a distancia digital va a superar las formas anteriores. Ya no hay una educación que conviven entre solo modelos tradicionales, sino que hay un corrimiento, una mayor importancia a la educación digital. Sin lugar a duda, en una sociedad como Perú, en el cual hay una ley que específicamente hace limitaciones, también el debate y lo que estamos planteando es que esta forma de estructuración de la normativa está en contradicción con las grandes tendencias que habilitan y desarrollan y posibilitan acceder a una educación de calidad gracias a la digitalización. Quiero, en este sentido, hacer una reflexión sobre que de alguna forma el mundo, y América Latina en particular, avanza por reformas universitarias. El debate de reforma y revolución es un debate que tiene desde la década del 20, es un debate entre dos estudiosos y dos políticos, Bernstein y Lenin, en que cómo avanzaba el mundo, por reforma o revolución. El mundo avanza dominantemente por reformas, pero también el mundo sabe la existencia de grandes revoluciones. América Latina ha tenido múltiples reformas universitarias, la departamentalización, la masificación en la cual estamos en los sistemas, teoría de los estudios generales, la diversificación. Antes había pocas universidades públicas y ahora hay un sistema más diverso, de instituciones laicas y religiosas, civiles y militares, públicas y privadas, regionales y nacionales. El mundo avanza con grandes reformas, como la actual reforma que muchos países tienen del tema de la reforma de la calidad, los procesos de evaluación. La vida universitaria avanza con reformas como la reforma de la pertinencia. No importa el conocimiento, importa las capacidades y las competencias de las personas. Importa no el saber, sino el saber hacer. Y el mundo tiene, sin lugar a duda, una enorme reforma en curso, que es la internacionalización. Donde estén los buenos profesores, que de alguna forma tengan la posibilidad de los estudiantes de cualquier lado poder acceder a ellos.
Pero ese conjunto de reformas no tienen la dimensión y la importancia de la reforma de la virtualización. Esto no es una reforma, esto es una revolución. Este no es un cambio de lo que llaman incremental, esto es una ruptura, esto es una transformación de todos los sistemas educativos. Hay un mundo sin digital y hay un mundo con digital. Hay un mundo sin digital, que es el mundo del pasado, sin interacción, sin la capacidad de poder acceder al conocimiento del global, sin los beneficios que tiene las tecnologías en la educación, y un mundo nuevo, que es el que abre las oportunidades para todos nosotros. Y la discusión siempre es, ¿podemos entrar en ese nuevo mundo? ¿Podemos tener la oportunidad como generación, como tiempo histórico de nuestra vida, de que nos permitan esos escenarios? De alguna forma, aquí están las bases de la discusión, la base de la virtualización. Quiero también marcar en este contexto que de alguna forma es parte de una serie de macroreformas en las cuales estamos en América Latina. O sea, hoy 6 grandes reformas atraviesan nuestros sistemas universitarios, 6 grandes transformaciones. Nada tienen que ver los sistemas universitarios de hoy, masivos, con cada vez más miles de estudiantes, de los sistemas educativos con unas coberturas de élites, de hombres blancos, de las capitales, donde no había ni mujeres ni personas del interior. Hoy estamos en otro nivel de dinámica educativa y es una dinámica de la masificación, de la democratización, de la posibilidad del acceso a la educación y, por lo tanto, a puestos de trabajo mejores para todos. Hoy estamos en un mundo de grandes diferenciaciones y diversificaciones. Ya no es un solo tipo de institución, hay grado y posgrado, técnicas y profesionales, universidades politécnicas y tecnológicas, a distancia o virtuales, la diversificación. El mundo, como dice el premio Nobel Sen, es el mundo de la diversidad. Y los sistemas universitarios cada vez son más diversificados. ¿Cuántas carreras hay? Se considera que hay cerca de 400.000 carreras y oportunidades. Cuanto más conocimiento, hay más oportunidades en un mundo de la diversificación. Sin duda, un mundo internacional. ¿Quién no ha viajado y quiere seguir viajando y conociendo? Se aprende por comparación, se aprende por diversidad. Este es el mundo que nos corresponde vivir. No en un mundo encerrado entre fronteras, sino la posibilidad de conocer todo el conocimiento y que no haya barreras que limiten. Y que la asimetría, eso es yo sé y otros no saben, u otros saben y yo no sé, se reduzcan gracias a la oportunidad de poder acceder a una educación. Hoy la educación se asocia al tema de la internacionalización. Y el derecho a la educación es un derecho ya lo que se llama de tercera generación. Requiere y obliga la posibilidad del acceso al conocimiento en el mundo. En esto, sin lugar a dudas, que estamos en un mundo de regulaciones. Este es el gran cambio. Pero las regulaciones, excesivas o correspondientes, pocas o muchas. Hay sobreregulación o exceso. Es un gran debate de cómo de alguna forma se puede regular. Y este es el escenario también de libertad o regulación. ¿Cuáles son los equilibrios? ¿Cuáles son los ajustes? Mucha regulación prohíbe la libertad, prohíbe la innovación, exceso de libertad, exceso de regulación, también son escenarios en contradicción. Ese equilibrio es parte del mundo que de alguna forma plantea necesariamente un mundo de reformas asociadas a la regulación. También en esto es un mundo económico y mercantil. Cómo financiar la educación masiva, cuando la gente no solo necesita primaria, secundaria, universidad, sino también estudios de posgrado y educación continua. La lógica del costo que tiene y de los beneficios que tiene. En este conjunto de cosas, la virtualización es otra de las grandes tendencias y reformas, pero que no solo es la educación a distancia. Vamos a ver, vamos a analizar que el impacto que tiene los procesos de virtualización, que es meramente la incorporación del conocimiento a los sistemas universitarios. ¿Es que acaso la universidad va a ser un ámbito que no va a incorporar las nuevas tecnologías? El debate de la educación del futuro, el debate de nuestra educación como generación es si van a incorporarse las tecnologías o no. Si vamos a estar en un mundo que considera Ptolomeo del mundo plano, donde al final no es redondo, o vamos a incorporar los nuevos conocimientos. Y hoy los nuevos conocimientos están en la virtualización. Sin virtualización no tendréis conocimiento. Ahí está
lo que se llama la brecha digital. La tendencia a la virtualización es en este sentido como todos los escenarios de las otras tendencias. Si no entramos, estamos afuera. Si estamos afuera, no tendremos conocimiento y calidad. En este contexto, de alguna forma, de la dinámica de lo que es la gran proceso de virtualización, separemos un poco los temas de en qué estamos hablando como tendencia a la virtualización. Vamos a hablar en la mesa redonda que hay posteriormente, que me ha pedido con mucha gentileza la coordinadora de educación a distancia de la Universidad de las Peruanas, que reflexione sobre cómo son las experiencias en América Latina y en el mundo. Porque hay que ver lo que está pasando, y lo que está pasando en todas partes es el camino a la virtualización. Pero bueno, vamos a ver que no hay masificación de la matrícula sin virtualización. No hay democratización del conocimiento si no hay virtualización. ¿Es que acaso alguien podría decir que sin las industrias culturales, sin el diario, el libro, la televisión y la radio, ustedes supieran lo que pasó hace 2 días en Estados Unidos en las elecciones? La democratización de la cultura fueron las industrias culturales. No sabríamos cada uno de nosotros ni saber lo que es la música, porque no podríamos tener una orquesta sinfónica en la esquina de la casa para conocer la música. Gracias a la radio, la televisión, los discos, el CD, es que podemos tener el acceso a la cultura. La democratización de la cultura fueron las industrias culturales. Y hoy la democratización de la educación es las industrias tecnológicas de comunicación. Si queremos un mundo global, si queremos no ser secundarios en este mundo global, si queremos tener el acceso a la educación para todos de calidad, sin lugar a duda que esa solo será en un componente de virtualización. En este contexto, de alguna forma, hay internacionalización de cobertura. Vamos a analizar también que la virtualización son nuevas pedagogías informáticas en la materia, que no hay forma de gestión de las instituciones si no es con virtualización, si no es con sistemas informáticos de gestión. Ninguna institución se puede gestionar hoy como si fuera el almacenero con lápiz y papel, ¿correcto? Y en esto, la forma de gestión es también la terciarización, es la especialización. Vamos a ver también que la virtualización cambia el rol de las tareas docentes y nuestro tipo de trabajo en el aula. De alguna forma hace la diferenciación de los roles de los docentes, que también, sin lugar a duda, es parte de una fragmentación del proceso de trabajo. Este es una pequeña síntesis de lámina de lo que vamos muy rápidamente a mostrar, que la virtualización es todos los sistemas universitarios, todas las fases del sistema de creación de conocimiento, de acceso al conocimiento, de formación de nuestras capacidades y competencias. Esto, lo primero vamos a poner los números que siempre marcan un poco en la mesa el contexto de ¿qué está permitiendo lo digital? Dijimos recién que no tendríamos masificación de la cultura, democratización, pongámoslos en mayúscula y subrayado de la cultura, si no es con lo digital. ¿Cuántos tenían cámaras fotográficas de antes y cuántos tienen cámaras fotográficas de ahora? ¿Cuántos podíamos pagar los costos que implicaba los rollos y vamos a revelar y todavía hacemos chistes? No, saca otra foto que el rollo es barato, correcto, cuando sacamos en los celulares. Bueno, lo que estamos viendo es que cada vez más la matrícula de la educación se hace matrícula de educación a distancia. O sea, hay un aumento de la cobertura gracias a la matrícula de educación a distancia. Hay grandes reingenierías tecnológicas en las instituciones para pasar de los modelos presenciales a distancia. Hay grandes dinámicas de nuevas ofertas 100% virtuales y hoy hay universidades latinoamericanas 100% virtual, públicas y privadas en casi todos los países del continente. Y hay también un corrimiento de la demanda, de la posibilidad de la gente decidir cómo estudia y cuándo estudia, con el mismo nivel de calidad desde formatos presenciales, correcto, a formatos no presenciales. ¿Cuánto tiempo tarda uno sentado en el autobús o en el coche para ir a poder acceder al aula? ¿Cuánto tiempo perdemos de nuestra vida? ¿Cuántas oportunidades se nos están yendo en este contexto? Bueno, y sin lugar a duda, gracias a la virtualización, diversidad de estudiantes.
personas privadas de la libertad, personas privadas de la capacidad de movilizarse, personas privadas de la posibilidad de perder el tiempo, personas deseosas de la posibilidad de recién a las 11 de la noche poder tener una hora de clase cuando efectivamente tienen el tiempo que le da haber terminado ya las tareas de sus hijos o de la casa. Bueno, este es el contexto que sí está pasando. Cuando vemos los números que de alguna forma nos muestran en el continente, vemos claramente que la matrícula de educación a distancia está creciendo en los países. Hoy en Brasil, 18% de los estudiantes nuevos, de los estudiantes son a distancia, y el 24% de los estudiantes nuevos son a distancia. En Ecuador, con todas las restricciones que efectivamente pudiera haber, ya el 11% de la matrícula, 13% en Costa Rica, 14% en México. Argentina está como Perú. Y hoy en Argentina están tratando de cambiar la norma, ya recién acaban de cambiar la norma de posgrado, si está discutiéndose cambiarla de grado. Bueno, en este contexto, la matrícula de Perú muestra claramente una fuerte limitación a la educación a distancia. Más aún, lo que se está viendo es la reducción, y cuando uno hablaba hace pocos días con el rector de ULAECH, me dice, estoy cerrando escenarios porque de alguna forma hay limitaciones en la materia. El contexto es, cada vez el acceso a la educación superior, las oportunidades muestran un crecimiento de la matrícula de educación a distancia. En este contexto también, sin lugar a duda, hay nuevos proveedores transfronterizos. ¿Acaso no es posible? Imagínense que acaba de hablar un rector de una universidad de otro continente. ¿No tendrían ustedes interés en poder tomar un curso? ¿No estarían en la mejor conveniencia del que quiera poder tomar un curso? ¿A qué refiere eso? A vuestra libertad y a la regulación. A la posibilidad de que decidan aquello que es mejor para ustedes o que alguien decida las restricciones a que no sea lo mejor para ustedes. Bueno, lo que estamos viendo es un mundo global de educación transfronteriza, de la posibilidad de estudiar en cualquier institución en el mundo. Miles de instituciones tienen miles de carreras y ofertas distintas, pero las presenciales son siempre menos. Si usted quiere estudiar una carrera rara, ¿la va a estudiar en presencial? Hay suficientes ofertas. Si usted quiere estudiar una carrera de ingeniero espacial y abrirse el camino a la educación espacial, o si quiere tomar una carrera o una maestría en especialización en algún tema de lo que ustedes quieran pensar, ¿lo van a poder hacer presencialmente? ¿Lo van a poder hacer inclusive y tener los recursos para irse a estudiar a Estados Unidos? ¿Es posible? No. ¿Y qué es lo que pierden al no poder hacerlo? Una cosa tan simple y tan tonta como vida, oportunidades, opciones, capacidad de realizar vuestros sueños. O sea, pongamos que la vida es nuestros sueños y la burocracia. Pongamos que la vida es nuestras oportunidades y los que nos las limitan. Pongamos que el tema es, como siempre decimos de los niños, los sueños y las limitaciones a los sueños. Bueno, el mundo está mostrando educación transfronteriza. Oportunidades de instituciones locales que ofrecen fuera del país. No solo de instituciones extranjeras que vienen acá. La propia Alas Peruanas, y así empezamos a ver en varios países de América Latina la posibilidad de que efectivamente peruanos, ecuatorianos o latinoamericanos que han emigrado a otros lados puedan continuar sus estudios. Que de alguna forma hay un escenario. El mundo hoy no es las fronteras. Cada vez menos en las fronteras. Y los sistemas en esta materia son determinantes. Pero más allá de este escenario de números y negocios, podríamos decir, ¿correcto? Hay un tema claro que es, jefe, no me cambia este aparatito. ¿Alguien está tocando? ¿Para cuál otro lado? No, pero es que estoy cambiando No, estoy apretando y no me da. ¿No tiene una pila para cambiar esto? Siempre la brecha tecnológica está en nuestras reuniones. Siempre. Todavía no hemos acostumbrado a un escenario. Allá está el principal. No me avisó. En este contexto quiero verificar que lo que estamos hablando no es solo de un tema de negocios y oportunidades.
no es solo un tema de que corresponde a cobertura o instituciones. Estamos hablando de que la virtualización son nuevas pedagogías informáticas, son nuevas oportunidades de aprender. El envase del conocimiento es lo que tenemos como el cuerpo. Esto es mi envase de conocimiento. Y el envase del conocimiento de las personas no tiene la capacidad, la fuerza, la rigurosidad que un libro, que un video. Esta convergencia del texto, los sonidos y la imagen que nos da lo digital, esta posibilidad que llamamos la convergencia, ¿correcto? De no entendí, paremos ese CD y escuchemos un poco más. El escenario de la calidad está dado por lo virtual. Pero esto virtual no es simplemente un carrier, un canal, una forma de comunicación, es una pedagogía. Hoy, la discusión de las pedagogías, de lo que llamamos las clases invertidas, lo que llamamos los sistemas de simulación, los software de autoaprendizaje, la forma de los recursos de aprendizaje, el hipertexto y las decenas de cosas que los profesores hacen en el aula, inventando relaciones entre el recurso de aprendizaje, el libro, el video, la imagen, el juego, el carácter lúdico que tiene muchos escenarios y el aprendizaje, sin lugar a dudas, que está mucho más armado en lo que permiten aprender gracias a la virtualización. Estamos en una apertura de nuevas pedagogías informáticas. El concepto de pedagogía finalmente es la utilización de recursos para lograr el mejor aprendizaje. Y el recurso siempre es estas industrias educativas. Llámese desde el Face hasta un libro, desde el libro un modelo de simulación. Yo siempre digo, ¿es que acaso existe un economista que pueda aprender algo si no sabe Excel? ¿Es que acaso un arquitecto puede funcionar si no sabe manejar AutoCAD? Imposible. O un médico cuando se gradúa no se pasa manejando y analizando máquinas, análisis de máquinas. El mundo del futuro se asocia a la gestión y la administración de la información para los profesionales. Todas las carreras profesionales finalmente es procesar información, diagnosticar y dar respuestas. Y eso lo hacemos con sistemas informáticos. Y eso que llamamos competencias informáticas son absolutamente imprescindibles para poder tener las capacidades para poder ejercer. Porque sin ellas, sin laboratorios de informática, sin sistemas de simulación, sin plataformas informáticas, sin recursos de aprendizaje, es claro que cuando vayamos a tener oportunidad de trabajo, cualquiera que venga de una mejor universidad en nuestro país que las ponga, nos lo va a dejar fuera. Y si queremos viajar al extranjero para cambiar las oportunidades de vida, las vamos a tener frustradas. Porque una educación de tiza y lingua y pizarrón, eso es como enseñar con libros de Ptolomeo. Y el mundo es redondo. Miranda en 1780 escribía un libro y decía que el fracaso de la educación que deberíamos de cambiar, y eso condujo a las revoluciones de la independencia, es que todavía se seguía enseñando Ptolomeo, cuando ya en Europa había pasado Galileo y había aparecido Newton y habían aparecido las nuevas teorías. Yo hago la pregunta, ¿no estamos hoy en un retraso respecto al mundo? Bueno, los exámenes de PISA muestran el retraso. Este es el enorme desafío. Y lo que quiero plantear es que este desafío es el desafío de la tecnología. No hay otra solución como panacea. La panacea es la tecnología que viene solucionando desde hace 500 años los mejores caminos. Quiero en este punto simplemente plantear que de alguna forma estamos en un área de pedagogías informáticas. ¿En qué? Bueno, en plataformas, en aulas virtuales, en sistemas de aprendizaje en la web, en formas de transmisión del conocimiento, en estas láminas de PowerPoint, en la convergencia de recursos de imagen y video, en el escenario de los hipertextos, de la posibilidad de que tú puedas investigar y buscar. Porque hoy la enseñanza no es repetir y que cada uno aprenda lo que el profesor con su librito tenía. Eso no sirve para nada. Es la capacidad del autoaprendizaje. Y es dar los recursos de aprendizaje para que uno pueda aprender.
y el software de autoaprendizaje, los sistemas de simulación son cada vez más importantes. En este escenario, las interfaces, todo lo que implica las interacciones, sin lugar a duda, a todo lo que alguna vez hemos podido corregir un examen, ¿saben lo que significa corregir 100, 200, 300 exámenes? ¿O acaso todavía los sistemas de múltiple choice no serían más eficientes y más rápidos? ¿Cuánto nos está preparando los sistemas educativos y los marcos normativos y las políticas públicas para obligarnos y ayudarnos a avanzar hacia los escenarios de la virtualización? Porque la virtualización es mucha cosa, inclusive sistemas de evaluación y sistemas de seguimiento. Y sin lugar a duda, accesos móviles. Estamos recién, como decía el ex vicepresidente Al Gore de los Estados Unidos, en el inicio de la autopista de la información, en el iceberg. Lo que viene es enormemente mucho más complejo. ¿Estamos preparándonos a ese camino? Porque es muy difícil que cuando llegue el tsunami podamos de alguna forma asumir, bueno, vamos a volver a empezar un proceso de virtualización cuando no fuimos avanzando y las brechas digitales sean cada vez más grandes. Hoy se aprende con lo lúdico. Se aprende con la gamerización, no se aprende con la seriedad del contexto que se pensaba en un aula cerrada. Había teorías, está el propio Humboldt, que se enseña serio en una clase encerrada, que nadie se mueva en el aula, en las clases frontales. Está bien, en 1700. Está muy bien, funcionó, en 1800. ¿O todavía vamos a seguir repitiendo las cosas que tenían 100 años? Es toda teoría, toda práctica que se hacía hace 20, 30 o 50 años, sin lugar a duda que hoy es obsoleta y periclitada, dirían con esta palabra también, que es casi en desuso. De alguna forma, las redes digitales, la conexión en redes y la investigación colaborativa son claros escenarios que nos van marcando la vida. Pero quiero plantear en este escenario, de alguna forma, que lo que está cambiando en este tema de los docentes es la relación del trabajo docente. ¿Cuál era nuestro trabajo como docente? Presencial, catedrático, de tiza, lengua y pizarrón. Nuestro conocimiento era todo. Ese era el modelo. Y era el trabajo vivo que hacíamos enseñando. ¿Qué hacemos? Trabajo vivo. ¿Acaso hoy un profesor puede enseñar y crear las capacidades de las personas sin un libro, sin algún material, sin algo? No. Ese es el recurso muerto. ¿Qué significa? Que alguien hizo ese libro, ese PowerPoint, antes. Que ustedes tienen la capacidad de poder comprender mis ideas, no solo por mi voz, sino por esa lámina que está allí. Que yo la hice, trabajo muerto. O sea que el aprendizaje siempre, una proporción entre el trabajo presente del profesor y el recurso de aprendizaje, el libro, el video, el conocimiento que tienen, el material, es una combinatoria. Aprendemos por multicausalidad. Y si lo quieren pensar, para pensar que de alguna forma cada vez más aprendemos más por los recursos de aprendizaje, por los componentes digitales, que por lo que en ese momento el maestro y el profesor nos están enseñando. Y que el mundo camina hacia que puedas leer un texto, leer un material, ver un video, escuchar, y el otro es un apoyo para que tú hagas tu proceso de enseñanza. Digamos, solo aprendemos lo que autoaprendemos. Es como una tautología esa frase. Lo que más sabemos en la vida no es lo que nos dijeron, es lo que nosotros practicamos, aprendemos. Y cada vez más hay los mecanismos que dicen cuánto aprendiste si lo leíste, cuánto aprendiste si lo hiciste, cuánto aprendiste si lo oíste, cuánto aprendiste si lo repetiste. Nuestro aprendizaje es no la repetición, es el recurso de aprendizaje. Y esa es la base de los sistemas de la educación a distancia. La base conceptual de educación a distancia es que tú tienes un material bien hecho, en una plataforma, con interacción, con hipertexto, con video, con un marco que te determina una estructura curricular y apoyo, y tú aprendes en ese proceso y haces la consulta, el debate, la colaboración del estudiante. Ese es un modelo nuevo.
no es el aula, porque en el aula no puedes agarrar el libro casi para poder estar discutiendo con el profesor. Lo que estamos es cambiando, que en el aprendizaje cada vez somos menos los profesores y cada vez son más los recursos de aprendizaje. Y esos recursos de aprendizaje cada vez son más profesionales. Este es el escenario de lo que yo llamo el pasaje del trabajo vivo al trabajo muerto. ¿Correcto? De un modelo de educación presencial de tiza, lengua y pizarrón a un modelo donde de alguna forma vivimos en un escenario con guías didácticas, con recursos, con libros, con video, con televisión, con Skype, con lo que sea. Pero ese lo que sea es un resultado de una industria educativa cada vez más pensada con contenidistas, diseñadores, curriculares, dibujantes, fotógrafos, un conjunto de tareas. Pensemos en ese conjunto de tareas. Antes la educación era de una sola persona, el profesor, el maestro con su librito. Hoy es tan importante que no se enseña con un solo profesor, no se aprende con un solo profesor. Esa frase que es necesario un pueblo para enseñar un libro, lo que muestra es que es necesario muchas personas trabajando juntas y coordinadas. Uno hace plataforma, otro hace software, otro hace un sistema de seguimiento, otro hace el diseñador, otro hace el curriculista. Es un conjunto de tareas y de personas. ¿Qué quiere decir? Estamos en un mundo del futuro donde vivimos en colaboración, en que tenemos que aprender y desarrollar, y las instituciones y las políticas públicas deben ayudar a contribuir al escenario del trabajo colectivo. Vayan a un quirófano. ¿Cuántos hay ahí adentro? ¿Cuántos están produciendo un plano de arquitectura? 1, 2, 5, 10. Cada vez es más profesionales trabajando juntos para las mejores tareas. ¿Acaso es solo un abogado o es también un estudio en varios que discuten el tema? Nosotros estamos acostumbrados a un trabajo profesional fragmentado e individual, los docentes y todas las actividades profesionales. Y por eso siempre se dice que las competencias es el trabajo colaborativo, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de no creer que el conocimiento tuyo es el cielo, sino que el cielo se construye entre muchos trabajando juntos. De alguna forma, el escenario de la educación virtual es un camino, el paso que permite plantear que no hay una dinámica de lograr los aprendizajes en el trabajo solitario de un profesor, porque nuestro envase de conocimiento, nuestra capacidad de conocer es reducida y solo sabemos cuando estamos entre muchos trabajando en colaboración. Pero los sistemas educativos se basan en una dinámica fragmentada. Sigamos en este proceso de discusión y de análisis de la virtualización. Hoy, ¿cómo se puede gestionar una institución? ¿Cómo se gestiona con lápiz y papel? ¿Los procesos de inscripción se gestionan con lápiz y papel? ¿Es posible gestionar una institución sin sistemas informáticos? Hoy, para inscribirse en una institución, casi que hay que tener el celular y un apps. Y desde tu casa te inscribes las materias, selecciona a veces el profesor, haces el sistema de pago cuando corresponde. Una apps. Las apps es el camino tecnológico del mundo. Las apps para jugar, las apps para comunicarse, las apps para inscribirse, las apps para seleccionar un vuelo, las apps para comprar el periódico. Las apps. ¿Son qué? Conocimiento, ceros y unos, digital. Cada vez más estamos teniendo dinámicas donde el proceso de gestión integrado va mostrando la virtualización. No es posible gestionar una institución, no es posible gestionar un curso, no es posible gestionar un proceso de enseñanza y de aprendizaje sin sistemas informáticos. En este contexto, de alguna forma, quiero plantear seguidamente el camino de la digitalización de los recursos de aprendizaje. ¿Estamos hablando de bibliotecas o estamos hablando de sistemas de bases de datos y de publicaciones en la red? ¿Vale conseguir seguir construyendo bibliotecas o cada vez más las bibliotecas son virtuales? Las revistas, estas revistas que son la base del mundo académico, ¿son revistas de papel o cada vez son revistas digitales que permiten acceso? ¿Cuánto podemos
leer en libros y los costos o cuánto del mundo es digital. Cada vez lo que estamos viendo es recursos digitales. Cuando un artículo tiene impacto es porque está en papel o está en digital. Sin lugar a dudas que es digital. Cuando la posibilidad de virtualizar las bibliotecas, ¿cuánta gente puede ir a la biblioteca y cuánta gente puede ver los recursos de aprendizaje en plataformas? Pero cuando uno va a los sistemas administrativos de control, estos SUNEDUs, libros puestos en biblioteca en cada sede, en cada subsede. Los sistemas están pensados en un mundo analógico de papel y ese es el camino del pasado. Billy Gates creó una biblioteca, una enorme biblioteca, sin un libro. Todo digital. Estuve ahora en un enorme y divina museo que hicieron en Brasil. Lo inauguraron con los Juegos en Río de Janeiro. Se llama el Museo del Futuro. 100 millones de dólares vale el edificio. Un edificio de Calatrava, frente a la bahía de Los Ángeles, a la bahía de Guanabara. El museo no tiene una pieza. No hay cuadros. No hay piezas de escultura. No hay nada. Todo digital. Exposiciones sobre la contaminación, sobre el futuro, lleno de gente. ¿Ustedes pensaban que podía existir un museo sin piezas? No, es como contradictorio, Rama. Un museo es un depósito de piezas. Cada vez museos llenos de cosas que nos permiten bien producidas, bien fotografiadas, bien en sistemas tecnológicos y dentro de pocos años holográficas. Este es un camino. El camino no es de tener el cuadro, la propiedad. El camino es la posibilidad de verlo. No importa lo que tengas, importa lo que puedas usar. En esto lo que estamos viendo, sin lugar a duda, es el pasaje en una dinámica que yo llamo de las industrias culturales, a las industrias educativas. Antes eran un tipo de desarrollo de educaciones presenciales, artesanales, sin interacción, basada en prototipos y series. Esta es el original en la fotocopia. Ese es el costo de la fotocopia. Son materiales analógicos, en papel. Hoy son otras cosas. No hay prototipo y reproducción, son digitales. Y este es la base de un cambio de un mundo del pasado y del futuro. El pasado era analógico, presencial. El futuro es digital. Este es el borde que divide la sociedad, que divide las ecuaciones de costos, que divide los niveles de información, que divide también los recursos de aprendizaje y las posibilidades. En ese escenario, de alguna forma, el camino claramente va marcando escenarios claramente planteados en lo digital. ¿Y dónde aprendemos? ¿En las aulas presenciales o en aulas virtuales? ¿En aulas nacionales o en aulas internacionales? El mundo es de redes. Las redes eran de hace 1000 años. Redes de esclavos, redes de la seda, redes de caminos de la humanidad ha tenido siempre. Vemos hoy las películas de Marco Polo, el camino de la seda. Encontramos las relaciones del camino de los esclavos que vinieron a América Latina, el camino del añil. Bueno, y eso es un estudioso bien sólido, Castell, que mostró que las sociedades son sociedades en redes, desde las hormigas a los seres humanos. Y hoy vivimos en redes digitales. Si yo preguntara cuántos tienen familiares fuera de Perú. A ver, levantemos la mano y les pido, ¿cuántos tienen un familiar fuera? ¿Pocos o muchos? Bastantes. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Con una carta que tarda 6 meses? ¿O están metidos en una red? ¿En un Skype? ¿En un WhatsApp? En una dinámica
que además muchas veces están varios de la familia metidos y conectados. ¿Es que las redes es algo fuera de cada uno de nosotros? Hoy vivimos en la red. ¿Quién no tiene, no es que quien tiene Face, quién no tiene Face? Pediría que levantara la mano, por favor. ¿Quién no tiene Face? Uno. Entonces, y ese uno tiene algunas otras redes sin lugar a duda. Lo que quiero decir es que hay veces creemos que nuestra vida no es la vida de todos los otros que estamos aquí juntos. Hay veces creemos que estas dinámicas de redes son propias de nosotros. ¿Quién ha viajado fuera de Perú? Levanten la mano. ¿Es que acaso creemos que nadie viaja? Cada vez vamos a ver que los que no viajan son manos cada vez más inexistentes. Las redes, amigos, es nuestro mundo del futuro. Y esas redes son virtuales. Esas redes son digitales. Muchos de ustedes han visto información de todo lo que está pasando en el mundo en sus propias redes sociales. Pero en esa no logran meter la educación. Es solo el goce de la cultura o la información, no los sistemas educativos. ¿Es que acaso vamos a dejar que la educación siga fuera de nuestras vidas? ¿Que la tecnología siga fuera de las oportunidades? Bueno, nadie casi, salvo una persona que es parte de la libertad, no está fuera del Face, porque algo se benefician. No haríamos algo si no lo beneficiáramos. En este sentido, de alguna forma, estamos en aprendizaje en redes globales. El mundo en red, pero esas redes inclusive, de alguna forma no son las mismas redes de antes. Antes teníamos unas redes, lo que llamamos desconcentradas. Había un nodo central y dependíamos de eso. Aparecieron después de redes descentralizadas. Hoy vivimos en una universidad en red. Es una vida en red. Es una dinámica en la cual no hay nodos centrales. Hay miles de redes superpuestas y contradictorias. Al mismo tiempo nos crean las angustias de lo que sabemos y no sabemos. Esta es la dinámica de una sociedad en red. Y la red es digital. No son las redes del pasado analógicas y presenciales. La fuerza del siglo XXI es la fuerza de la sociedad de la información en red y donde los sistemas educativos deben ser en red. Digamos más aún, los negocios es una economía en red y negocios. Y la educación debe ser una educación. Puede haber componentes presenciales. Siempre hay algún momento de encuentro de lo presencial. Porque la vida no es la fragmentación, sino la integración entre las diversidades en función de cada una. Pero no podemos excluir el componente de lo virtual en esta vida si queremos lograr construir las capacidades y las competencias, porque las opciones de vida son, sin lugar a dudas, la educación y sin ello no hay variable. Pero también en esta materia, ¿cuánto vale un libro y cuánto vale un libro digital? Hay una nueva economía que es la economía de la información y del conocimiento en red. El abaratamiento de los costos de producción que tiene, la reducción de los costos de comunicación, el abaratamiento de los costos de la informática y de la microelectrónica. ¿Por qué Internet casi no nos vale nada? Porque somos más de 3.000 millones metidos en esta estructura. Imagínense en un club que hay 10 usuarios en ese club. ¿Cuánto les vale la matrícula para ese club? Que tiene piscina y tiene esto y tiene lo otro. ¿Cuánto les vale? Mucho. Pero este club de Internet, esta red de Internet donde vivimos, casi es gratis, porque somos miles de miles. Si el libro, el video, la imagen, el curso armado, podría ir para millones de personas, cada uno pagaría casi cero. Como son 4 gatos, tienen que pagar más.
Bueno, ese es también un escenario de una nueva economía. No es posible democratizar si no se abaratan los costos. Y solo se pueden abaratar los costos si hay una enorme participación de los usuarios en los servicios. Y esta participación solo es posible si hay una economía en red. Esa es la dinámica que nos está marcando. Porque la contradicción no es entre una educación presencial cara y una educación a distancia y virtual barata, una mala y la otra buena. El sistema no es en que la ópera es buena porque es presencial y por lo tanto es cara, y la televisión o el cine es barato y es malo. No, no. Este es un debate que no es así. Cuanto los sistemas son más masivos, incluye más gente, las oportunidades de mejor calidad y de menores costos son directamente proporcionales. Es la economía del conocimiento, es la economía digital, no es la economía industrial que se basa en que efectivamente ese producto es tuyo y por lo tanto solo lo usas tú y tiene tu costo. No, no, todos pueden utilizar esos recursos que están en la red, esas potencialidades que tiene. Un libro de papel es muchísimo más caro que un libro digital. Una película en CD es mucho más barata el costo para la persona que una película en acetatos y así sucesivamente. La democratización del acceso al final no son teorías, es precios, es costos. Y la educación virtual siempre es más barata, siempre permite muchos accesos y siempre permitirá en estructuras económicas desiguales, donde hay unos que tienen más y otros que tienen menos, permitir que aquellos que tienen menos puedan acceder en iguales condiciones que aquellos que tienen más. Esta es la educación del futuro. Porque si no tendríamos televisión, que es el acceso de todos a la información, los únicos que podrían tener información son aquellos que puedan tener el pago correspondiente a lo presencial. Esa es la realidad. O sea, ¿cuánto podemos comprar el diario todos los días? Cada vez menos. ¿Es que acaso el que tiene el diario sabe más que el que puede ver en televisión o en internet? ¿Acaso sabe más el que ve la televisión o el que puede recorrer y navegar internet? Está claro que el internet es la libertad y hace más barato. Y cuanto más barato, más gente estudiamos y por lo tanto el primer punto que puse es la masificación. Es un ciclo que cierra, porque al final en este mundo la economía marca parte de los escenarios. Podríamos decir, queridos amigos, que estamos en una transición tecnológica. El mundo está en una transición de lo analógico a lo virtual, del carácter de élite de los servicios al carácter de masa. Y estamos pasando de los pizarrones de tiza a las pizarras electrónicas, de los libros de papel a los libros digitales, de sistemas catedráticos docentes a sistemas de simulación. En lo que quieran, estamos en una enorme transición. Cada país, cada institución, cada uno de nosotros avanza. Sin lugar a duda que hay costos, sin lugar a duda que hay dificultades, sin lugar a duda que hay el terror del riesgo de las brechas y el desafío de estar actualizando nuestras competencias en la materia. Este es el desafío de nuestra generación. Una tecnología que corre a unas velocidades enormes y que siempre nos pone en el desafío de estar afuera, en el desafío de poder acompañar este camino. Pero, sin lugar a dudas, bajarnos de este mundo y que los sistemas políticos no nos ayuden a ir incorporando en todo momento de nuestra vida la virtualización, hace que finalmente tengamos no solo una brecha, sino el marginamiento de un mundo del futuro digital. Este es, ya terminando, de alguna forma el camino. Podríamos concluir que la educación comienza a ser internacional. Gracias a que es internacional, se reducen las asimetrías. Puedes estudiar lo que pasó en un libro en otro país, conocer una revista de otro ámbito. Cuanto más global es la educación, es más la posibilidad de reducir las asimetrías.
De alguna forma hay una enorme convergencia de recursos. Lo que aprendes con un profesor es menos que con un libro, y con un libro es menos que con un material interactivo, y menos si hay una convergencia de recursos. De alguna forma, cada vez que avanza lo virtual, hay cada vez un avance en la calidad, en las capacidades de poder apropiarnos. El aula virtual es siempre más democrática y se constituye en el ámbito en el cual pueden aprender todos, más allá de edad, sexo, localización geográfica o situación dentro de un vasto continente diferenciado como es el país. Y esto permite la diversidad de personas, de género, de situaciones, donde la gente puede estudiar en el aula y la plataforma. No la corte de los mismos estudiantes que empezaron el mismo año, sino entrada y salida y una convergencia de oportunidades de vida. De hecho, también el escenario de nuevas interacciones en software y sistemas de simulación. Es el camino de que la calidad se asocia a la intensidad del uso tecnológico. La calidad no es que simplemente haya un profesor que tengamos muchos títulos. La calidad no es que si la luz tiene 220 voltios o la lamparita de 150 o que la alfombra es roja o azul. No, la calidad hoy es el avance en la tecnología y el avance en la virtualización, el avance en la digitalización. La calidad es que puedas tener un celular mejor para que te preste los servicios, inclusive puedas poner el dedo para saber cuál es tu temperatura, tu tipo de sangre, tu ritmo cardíaco, y esa es la oportunidad de la vida. O sea, de alguna forma es claro el contexto donde el avance de lo tecnológico mejora los caminos. Y bueno, la tecnología y la calidad, hay nuevas pedagogías informáticas. No es simplemente el profesor jugando y hablando y una tarea, sino es cómo utiliza recursos de aprendizaje en redes, en dinámicas de redes. Siempre hubo redes, siempre aprendimos en redes. Las imprentas llegaron en las redes de los colonizadores. Los libros nos llegan todavía en las redes que tardan siglos de años. Y hoy las redes digitales son el camino. En ese camino es que tenemos la calidad. Y sin lugar a duda, los interfaces. Hace poco tiempo estaba en una reunión de universidades con personas con discapacidad y había un cuatripléjico, una persona que estaba en una silla de ruedas y no podía mover el cuerpo, ¿correcto? Y con la boca movía un mouse, un aparatito, y con ese movía un puntero. Podía hablar y decía, mi silla de ruedas, mi 4x4, y en internet yo no soy una persona con discapacidad. Porque la discapacidad, lo sabemos, lo hace la infraestructura. Si no hubiera habido la posibilidad de la rampa, el rector no hubiera estado la posibilidad con nosotros. Hoy no hay en internet las discapacidades. Estamos hablando de 50 millones de personas que tienen discapacidades en América Latina. 50. Van desde los problemas de la vista hasta los problemas más complejos. Y cuanto más años tenemos, las discapacidades cristianamente vienen a nosotros. ¿Cuántos miles de personas? Las cárceles se están llenando de personas. Serán el 1% de la población, pero son al mismo tiempo el 1,5 o 2 de los jóvenes. ¿Cómo salen de ahí? ¿Cómo construyen capital humano? ¿Cómo salen de oportunidades para no volver a las calles en algún momento a hacer lo mismo que hicieron cuando entraron? ¿Educación? ¿No hay otra? ¿O acaso todos no nos aprendimos y antes no sabíamos las cosas que sabemos? En este escenario, de alguna forma, es el camino que nos plantea. Hay aquí una discusión, la última lámina, la última reflexión. ¿Marcos legales restrictivos al acceso a la tecnología y la información o marcos legales que lo promueven? La vida es resistencias, siempre a lo nuevo. La vida es que muchas veces los que ponen las normas no son los que las sufren. La vida es muchas veces las limitaciones que otros ponen a lo que ellos no creen, no a las oportunidades que tienen las personas. Finalmente, nuestra vida la marcan las normas. Las normas nos dicen el borde y los límites de las cosas que podemos hacer y de las cosas que no podemos hacer. Aquellas que muchas veces son parte de las limitaciones
corresponden y son correctas, porque son también las áreas donde es la libertad de los otros. Mi libertad termina donde afecta al otro. Las libertades del acceso al conocimiento son libertades que solo nos limitan a nosotros. Las libertades que están regulando los accesos a la información son siempre limitaciones para las personas. Cuando no hay internet en Cuba, sufren los cubanos. Cuando no hay diarios que digan la verdad de lo que pasa en Venezuela, sufren los venezolanos. Esa es la verdad. Al final, el acceso a la información libre es la base. El acceso a la educación libre es la base. Cada uno hoy somos lo maduro para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y corresponde la libertad de la posibilidad de que podamos seleccionar. Hoy es acceder al mundo, acceder a las tecnologías, acceder a la libertad de poder formarnos. Ya no es el derecho a la información. No es el derecho que yo puedo saber lo que pasa en China. No. Es el derecho a que puedas estudiar lo que te ofrecen en China si tú quieres. Esa es la verdad. Y que ese papel valga en el mundo. Que te hagan el examen, pero que el conocimiento donde esté, tú lo puedas acceder. Es nuestra libertad como generación y como tiempo histórico en este mundo digital. Amigos, muchas gracias a ustedes. Magnífica la conferencia del doctor Claudio Rama, director del Observatorio de la Educación Virtual Educa del Uruguay, por lo cual pues agradecemos su excelente presentación. La senadora Nelia Cifuentes, Estado Plurinacional de Bolivia, nos ha estado acompañando con el señor embajador. Gracias, señor embajador de la República de Bolivia en el Perú, Gustavo Rodríguez Ostria.